que eso es lo que vamos a ver a continuación. Estamos acostumbrados todos a decir, es que tiene no sé, un hematoma y por eso está presentando tal cosa. Pues bueno, ahorita vamos a ver en la fisiopatología que son, o sea, el principal método de daño o la lesión primaria sí es directa, pero la más grave es la lesión secundaria que vamos a ver después. Esta lesión, porque hay que poner especial énfasis, porque es la principal causa de discapacidad y muerte, ojo, relacionado a trauma. Es decir, todo lo que tiene que ver con trauma, lo más importante es el TCE. Y ahora, ¿cómo se divide estas por incidencia o esta lesión por incidencia? Las causas más comunes son de tráfico, ya podemos ver el 65%, el 20% son caídas extremadamente frecuentes en la consulta, de que me golpeé y traigo un chipote, desde ahí ya es traumatismo craneoencefálico, hasta la persona obviamente que se cae de 4 o 5 pisos, entonces hay que poner ahí. 10% son de violencia, es decir, por agresión, por algún ataque o alguna actividad interpersonal que involucra violencia, y solo 5% es en cuestiones de trabajo o deportes. Ahí Frank sabrá un poquito más de esta cuestión de los deportes, ya que estaba viendo las microhemorragias que son causadas por los jugadores de fútbol americano, que al tener tantas contusiones en el casco, pues van generando un microtrauma y este microtrauma después puede llevar a lesiones severas. Ahora, 5.4 millones de personas, vean esta cifra, y hasta esta bibliografía, que es es muy vieja, es del 2018, pero 5.4 millones de personas han sufrido algún traumatismo craneoencefálico severo. Eso quiere decir, de verdad, es muy frecuente, se lo van a encontrar en un día a día, y aún con mayor énfasis, 90% de estas lesiones de traumatismo son en países en vías de desarrollo, como lo es México, los antes llamados países de tercer mundo. ¿Y por qué creen que se deba a esto? Pues es simple, ¿no? Hay menos índice de seguridad vial, hay menos cultura de tránsito, hay más trabajos de alto riesgo, existe mucha mayor violencia, etcétera, etcétera. Entonces, muy frecuente para nosotros. Ahora, ¿por qué puse este dato epidemiológico del 2008? Pues para que se hagan una idea, que hace 10 años era la tercera causa de muerte el traumatismo craneoencefálico. Obviamente la misma evolución del ser humano y el avanzar de la vida va dejando atrás estas causas de muerte de forma eventual. Ahorita pues las crónico-degenerativas son las que la van a liderar. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? 38.8 de cada 100,000 se van a morir. De verdad, busquen la mortalidad de diabetes, de hipertensión, de enfermedad coronaria y no se compara. Está muy, muy alta. Dicen los memes de Facebook, por eso los hombres viven menos, es correcto, relación 3:1 de sexo masculino. Población de 15 a 45 años es la que tiene mayor incidencia. ¿Esto por qué? Pues ya vimos, si el 75% son accidentes de tránsito, de 15 a 45 años, pues es la edad más frecuente en la que se maneja, en la edad más frecuente en la que te puedes tener alguna agresión, edad laboral, edad productiva laboral, etc. Entonces, bien. Ahora, las guías del Brain Trauma Foundation, estas guías, la última edición es la del 2016, creo, son las guías que nos van a marcar cómo, o sea, marcan la pauta sobre un traumatismo craneoencefálico, cómo nos vamos a dirigir en esto. Y estas guías hacen o recalcan algo muy, muy, muy importante. No todo el daño que ocurre al sistema nervioso, no todo el daño neurológico es al momento del impacto, sino conforme va pasando el tiempo, pueden ser, ahí marca horas, días, etcétera, va haciéndose más evidente este daño neurológico. ¿Esto a qué se va a deber? Pues bueno, lo vamos a separar en dos, lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es esta que se da con el primer impacto, es decir, con lo que vimos al inicio por su definición,
las fuerzas físicas externas aplicadas sobre el cráneo o en este caso el contenido del mismo. Estas pueden ser por cizallamiento, por fuerza directa, por vectores, etcétera, etcétera. Se cree que, o bueno, muchas literaturas, incluso literaturas vigentes, dicen que el principal mecanismo de daño no es donde te pegas, sino donde rebota. Es decir, si yo golpeo aquí a este nivel, el cerebro va a hacer el fenómeno de cizallamiento y va a haber una lesión aquí. Pero por supuesto, se ha demostrado que la lesión puede ocurrir también en la zona donde existe la contusión. Entonces, para que nos quede claro, la lesión primaria es esta que va a pasar al inicio, al momento súbito del impacto de la fuerza que se aplica sobre el contenido y el cráneo. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas lesiones primarias? Pues como bien vemos aquí una lista muy breve. Lo primero que nos vamos a encontrar son las fracturas. También hemorragias epidurales, hemorragias subdurales, intraparenquimatosas y también la hemorragia subaracnoidea. Siendo esto, o más bien, se cree que la hemorragia subaracnoidea no está en tanta relación al trauma craneoencefálico, sino a la ruptura de vasos, por ejemplo, aneurismáticos, ¿no? Una hemorragia aneurismática nos va a dar una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, cuando ¿sí? ¿Alguien me habló? No, todo ok. Ah, ok, ok. Bien. Entonces, estamos acostumbrados a que las hemorragias más comunes por traumatismo craneoencefálico sean las intraparenquimatosas, ¿no? O eso es lo que dicen los libros. Pero no, puede existir una amplia gama entre todas estas, incluyendo la hemorragia subaracnoidea, que vamos a ahondar a detalle en cada una de estas después. Pero bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de este tipo de lesiones? Aquí tenemos una imagen típica de un traumatizado, un trauma craneoencefálico múltiple, y podemos ver los ojos de mapache, rinorraquia, otorraquia, el signo de Battle, por ejemplo aquí un hematoma subgaleal. ¿Y esto de qué nos habla? De fracturas del cráneo, lo mencionábamos la clase anterior. Acuérdense, rinorraquia, ¿qué está roto entonces? ¿Qué dijimos? Piso anterior, ¿no? Las celdillas etmoidales que dan la base. Otorraquia, piso medio. Signo de Battle, piso medio. Aunque también algunas literaturas lo marcan como fosa posterior por la ínfima relación que tiene. Pero también el hematoma retroauricular nos hablaría de piso medio. Y bueno, aquí tenemos un hematoma subgaleal que pues ya todos deberíamos conocer, ¿no? Se alberga exocraneal, es decir, fuera del cráneo. Ahora, ¿qué sucede después de un traumatismo craneoencefálico? ¿Por qué se da este deterioro neurológico tan abrupto? Hay que tener muy en claro que el consumo del cerebro en cuanto a oxígeno es el 20% del gasto cardíaco y el cerebro consume el 25% de oxígeno de todo el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el 95% del metabolismo del cerebro es oxidativo, es decir, depende meramente de oxígeno. ¿De qué otra cosa depende? De glucosa. Pero 95% depende de oxígeno. Ahora, ¿por qué pasa este daño? Porque hay un deterioro en el flujo sanguíneo cerebral, cerebral blood fluid. Y esto se da por una isquemia. Una isquemia es cuando se altera este flujo sanguíneo cerebral y no puede cumplir estos requerimientos metabólicos que tenemos acá. Es decir, que el 25% del aporte y el 20% del gasto cardíaco llegue bien. ¿Y cómo puede pasar esto? Pues por procesos de pérdida de la autorregulación de la circulación cerebral. Entonces, para que lo tengan bien presente, CBFB, lo vamos a ver durante toda la expo, significa Cerebral Blood Fluid, es decir, flujo sanguíneo cerebral. Y bueno,
Se quedaron mis rayones. Déjenme averiguar cómo los borro. Ya vi. Esta imagen nos dicta un poquito de la fisiopatología molecular del trauma craneoencefálico, en la que podemos ver cómo el glutamato va a ser el principal activador de esta vía para concluir en la muerte celular. ¿Y cómo sucede esto? Pues bueno, cuando entra el cerebro en una situación de estrés, el glutamato activa el MDRA. Esto a su vez hace que se aumente el calcio que entra a la mitocondria, empieza la vía del citocromo C por el aumento de calcio dentro de la mitocondria, y la vía del citocromo C nos va a desencadenar el apoptosoma. Si se acuerdan de sus clases de inmuno, existía el protasoma, inmunopotasoma, apoptosoma, etc. Pero ¿qué pasa con esto? Nos desencadena la vía de las caspasas. ¿Y la vía de las caspasas en qué concluye siempre? En muerte celular. Ese es el principal mecanismo, ¿no? A expensas del aumento del calcio. Pero también una señal proteica de la proteína BCL2 va a activar la mitocondria y también repercute en la vía del citocromo C. Estas vías van a activar, por ejemplo, la endonucleasa C, la vía que aquí le llaman SMAC diablo, es una vía que también inhibe a los inhibidores de las caspasas. Y por ejemplo, la endonucleasa G, esta es una caspasa independiente, es decir, no necesita que se active la vía para que pueda ocasionar la muerte celular. Y es por eso que existe el deterioro neurológico. No solamente es la lesión primaria, sino también, bueno, esto entra dentro de la lesión primaria, pero no solamente es la evidencia de la lesión, como ya vimos hace rato, las hemorragias, las fracturas, los hematomas, sino hay un proceso molecular para que ocurra una muerte celular y eso a su vez pues ocurre